Se puede hacer otra ¿Se agricultura. puede hacer otra agricultura? Sí, se puede hacer. Ahora que me saco la gorra. ¿Y, Estamos intentando, y acá en cómo se hace Olavarría eso? estamos intentando. No es fácil, nada viene regalado, es a fuerza de trabajo, pero estamos intentando. Acá en este campo que estamos, vos lo has visto, eh, estamos haciendo un pequeño muestreo, un pequeño experimento. No es que vamos a resolver todo, pero nosotros le llamamos, yo le llamo, por lo menos acá, en agroecología también se llama eso, se llama corredores biológicos. ¿En qué consisten? ¿Qué significa eso? Los corredores biológicos son como lugares, vamos a llamarle refugios, se interpreta así un lugar donde dejamos reservado algo de la naturaleza, vamos a llamarlo. En este campo lo que hay es, son, vamos a ver, cardos, cicutas largas, grandes. Y van a Vamos a ver, decir, usted es un sucio, no limpia el alambre. exacto, somos bastante mugrientos, pero está dando resultados porque hace 3 años que estoy haciendo esto acá y no ha sido necesario aplicar insecticidas. Lógicamente yo monitoreo los lotes, estamos acá en un lote de soja, que ya está medio oscurito, pero no tiene ningún tipo de insecticida, nunca se fumigó con insecticida. Eh, Soja que es la que más lleva por ahí, que puede haber una isoca, puede haber chinches. Los trigos también, cuando llega por ahí la época de que atacan los pulgones, bueno, nunca fue necesario, nunca le pusimos un insecticida. Sí un herbicida, sí fertilizante, todavía estamos usando esas cosas, todavía no se puede prescindir acá en Claro. esta parte que estamos haciendo agricultura neta. Pero en otros campos, que se está haciendo mixto, ahí ya estamos dejando de usar herbicidas e insecticidas, perdón, y fertilizantes. Eso ya es más complicado, no es tan fácil. No es tan fácil, Sí, pero se puede. se puede. Sí. ¿Y cómo se hace más o menos a Y grandes rasgos? estamos, bueno, en un principio no lo estamos haciendo en siembra directa, estamos haciéndolo en siembra convencional. Pasamos un disco, dos, por ahora necesitamos de una labor, no Claro. lo podemos hacer, nada es mágico, nada es mágico. Y bueno, estamos sembrando maíces, cebada, también trigo, se le llama trigo o cebadas o maíces agroecológicos. ¿Por qué? Porque no se están usando ningún tipo de herbicida, de insumos. ¿Y qué persiguen? Bueno, perseguimos lo que persigue todo el mundo, que es que sea rentable. Nada más que bajo otra forma, usando menos insumos, por lo tanto vamos a tener menos costos. Los rendimientos van a ser menores, en un principio van a ser menores, porque venimos aplicando una tecnología y de repente le cambiamos esa forma y bueno, hay un cambio que se produce en Claro. el suelo, en el ambiente y todo, que Ahí vamos. eso no es fácil, se llama una transición. Esa transición cuesta, pero al no aplicar herbicidas y no poner fertilizante, ya por lo menos le bajamos un montonazo los costos. Y aparte, me imagino que también es una manera por ahí de cuidar el medio ambiente. Bueno, sí, hay una convicción de los productores, primero y principal, sí, empiezan a ver esas cosas, por eso empiezan a incursionar. Yo también tuve esa curiosidad, empecé a preocuparme un poquito por el medio ambiente, Claro. las contaminaciones, toda la contaminación en el suelo, en las aguas, ver un poquito eso, las enfermedades que también se Claro. habla, todavía no está verificado del todo que
todo tóxico, como por ahí se nombran algunas situaciones, pero por lo menos intentamos bajar la carga de agroquímicos que estamos poniendo. Tal cual. Y si la gente quiere informarse más y quiere investigar, ¿hay alguna página, algo? Sí, yo estoy en un grupo de acá de Cambio Rural, se llama Cambio Rural Agroecológico, que de acá de Olavarría, son las experiencias que estamos haciendo acá, donde ahí estamos contando un poco lo que hace cada productor, son 12 productores los que están formando parte de ese grupo, también están aprendiendo. Estamos aprendiendo todo, es un aprendizaje algo nuevo, seguro. Así que por eso estamos intentando darle un poquito de vuelta de rosca a todo eso y mucha observación. Estamos haciendo mucha observación de cómo se comporta sin un herbicida, que era lo que estamos acostumbrados, y sin un fertilizante. Claro. Te cuento un poquito lo que es por qué no usamos fertilizante. Lo que estamos tratando de usar en reemplazo, vamos a llamarle, son organismos biológicos. Darle más bola a lo que es el inoculante, ya sea si estamos inoculando una soja o también inoculamos los maíces. Una soja se inocula con las bacterias, los Rhizobium y todo eso, para que absorba el nitrógeno del aire, que es un nitrógeno de costo cero, porque viene del aire. Claro. Y estamos intentando que las inoculaciones sean muy efectivas, que no tenga ni un nódulo después la raíz. Y en el caso de maíz, estamos inoculando con micorrizas, que son hongos que se adhieren a las raíces de las plantas, y eso solubiliza mucho fósforo. Entonces ahí ya estamos teniendo el nitrógeno, si es una leguminosa, y el fósforo, que también se lo ponemos a las leguminosas, entonces ahí estamos complementando todo. Y en el maíz estamos tratando de poner esas micorrizas para que solubilicen el fósforo, crezcan más las raíces, y tiene un costo bastante accesible, y eso hace que también reduzcamos los costos, claro, porque no estamos poniendo tanto fertilizante. A veces no ponemos nada, pero a veces ponemos el 50% de la dosis que se usa generalmente acá en la zona. Claro, sí. Es una manera de, por ahí, achicar costos, o sea, va a tener menos rinde, pero va a gastar menos. Claro. Y va a estar protegiendo el suelo, si querés, para el futuro. Exacto, sí. Espectacular. Estamos protegiendo el suelo, que es nuestra base de recursos para las próximas generaciones. Eso también nos interesa. Eso es muy importante. Ni hablar. No seguir degradando, sino tratar de aumentar un poquito la fertilidad. Claro. Eso es una preocupación fundamental que tenemos en nuestra zona. Ni hablar. Bueno, acá con Horacio, que fue quien nos dio el trabajo también. Allá está el resto del equipo, se están achicalando de alguna manera. Le decimos muchas gracias, gracias a Horacio. Saludos a toda la gente de allá de Junín y la zona donde son ustedes. La verdad que muy buena experiencia hemos tenido en la cosecha con todo su equipo. Los rindes también nos acompañaron, así que por eso estamos terminando un buen año, vamos a cerrar un buen año. Así que feliz 2023 para todos. Estamos pegando la vuelta junto con el equipo de camiones acá en la rotonda. Ahí se puede apreciar. Ahí anda Marco preparando unos tacos, pero no tacos de comer, es tacos de madera son. Vamos a dormir en la casilla que está arriba del carretón, así que bueno, una experiencia distinta. Casilla en altura.
grabando para la gente que pedía que aparezcan los muchachos. Acá está Marco, allá está Agustín, es de Boca. Acá está Agustín. No nos acompañó, pero acá está. Ayudándolo a lavar, firme como rulo de estatua, Agustín, viejo nomás. Vamos a lavar un poco la plataforma. Los muchachos estuvieron limpiando ayer, en la mañana, mejor dicho, adentro, lo dejaron espectacular. Así que le vamos a sacar la tierrita de afuera y demasiado. También estuvimos lavando la máquina, no filmamos porque estábamos a pleno. Valentín, que está también lavando la otra plataforma. Lavamos el taller apenas llegamos, ¿no? Ayer, mientras esperábamos los camiones. El chango de gasoil. Acá está Valentín lavando la otra plataforma. Está todo el equipo pleno en la lavada. Ya la tenés. Aquí le damos una pasada afuera y adentro nos levantamos. Y si llueve y el universo quiere, y así, queridos amigos, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta aventura por Olavarría. Ya, bueno, está todo lavado, todo guardado, preparado para la cosecha gruesa. En poquito tiempo vamos a empezar a mover el equipo. Por suerte llovió un poco, llovió no lo esperado, pero llovió. La soja viene peleándola, viene bien, pero viene bien, una forma de decir, viene. Así que esperemos que llueva un poco más de acá a lo que falta. A lo mejor en poquitos días ya arrancamos a cosechar algo de girasol, acá cerquita, así que bueno, también vamos a estar grabando para el canal. Acordate de suscribirte si te gustaron los videos, si te gustó el contenido. Son videos que hacemos de manera artesanal, le ponemos todo el amor. Hay errores, por supuesto, siempre tratando de mejorar. Y bueno, nos vemos en los próximos, si nos acompañan, y gracias por todo. Hasta la próxima.